Bueno, el tema que hemos escogido traer es cabeza y corazón del hogar. Y vamos a empezar con tal vez uno de los versículos más controvertidos del Nuevo Testamento. Como también veo que las cabezas están un poco más grises que de la última vez que nos vimos, lo voy a leer en voz alta. De la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué quisimos traer este versículo y este tema, cabeza y corazón del hogar? Porque los mensajes que estamos escuchando y sobre todo que están escuchando nuestros hijos del mundo en este momento son bastante diferentes de aquellos que la iglesia proclama y trata de poner en los corazones de los fieles. Ahora nos tratan de engañar y de confundir. Nos dicen que un hombre puede ser una mujer y que una mujer puede ser un hombre, que uno escoge cuando uno quiere lo que uno quiere. Nos dicen que con la simplicidad con que a veces se toman las cosas serias, que el amor es el amor, love is love. Cualquiera que ha pasado por la escuela primaria sabe que uno nunca puede dar una definición usando la misma palabra que está tratando de definir. Es simplemente ociosidad mental. No hay diferencia entre los sexos y cada uno escoge sus géneros según les parezca. Ya no importa si un niño tiene 2 papás o 2 mamás o lo que se quieran llamar. Además de eso, el mismo mundo se contradice. Estamos en una época de un feminismo exacerbado, de un feminismo que elimina al varón. Y lo interesante es que en realidad plantear que el hombre es inútil, casi un accesorio, y al mismo tiempo decir que no importa, que no existen los sexos, es como contradictorio si uno se pone a pensar en ello. Y lamentablemente nos estamos comenzando a dar cuenta de que el mundo ha cometido errores también en la educación de los hijos. Nos están diciendo que los niños no necesitan de un padre y una madre para ser criados, que cualquier cosa está bien, que lo importante es que haya, entre comillas, amor. Y sin embargo la palabra de Dios nos lleva por otro lado. Nos dice que hay diferencias entre el hombre y la mujer. Y nosotros que vivimos, que tratamos de vivir según su palabra, según sus enseñanzas, nos damos cuenta que cuando en una familia los roles del hombre y de la mujer están claramente definidos, pues los esposos son más felices, para empezar. Cuando en una pareja, cuando en una familia, los roles están entendidos y claros, ya no hay competencia entre los esposos, ya no hay la lucha de ver quién está a cargo de quién y quién manda y quién es la cabeza aquí, quién es la que tiene los pantalones, o él es la cabeza pero yo soy el cuello, y tantas cosas que nos dicen. Y más bien comenzamos a trabajar en equipo. Cuando los roles del padre y de la madre están claros, los hijos también son estables, también están estables porque saben que lo que puedan escuchar de afuera en el colegio y en las universidades, sobre todo estos días, se ve contrastado con una realidad diferente y mucho mejor, mucho más hermosa, que encuentran dentro de su familia. Y también hemos notado, y la psicología lo avala, que los hogares donde los roles están claramente definidos son hogares más pacíficos. Entonces, por eso es por eso el porqué del tema que hemos traído hoy día, ¿sí? Vamos a empezar primero dándole crédito a quien corresponde, que para tranquilidad de mi esposa que me decía no vayas a olvidarte de eso. Nosotros hemos escuchado a lo largo de todos los años hablar a mucha gente muy inteligente y muy coherente acerca de las diferencias entre hombre y mujer. Creo que todos hemos escuchado o visto el video de Un cuento de 2 cerebros, donde nos explican que el hombre piensa en cajitas y la mujer piensa en redes. Obviamente sabemos por observación que hay diferencias fisiológicas y biológicas. Hemos tenido la gran gracia de escuchar a sacerdotes como el padre Espinosa Los Monteros en algún caso,
la misma Lupita Venegas hace algunos años, que nos hablaban más de estas diferencias. Entonces, para traer algo nuevo, nos echamos mi esposita y yo a buscar a ver qué podíamos traer que esta gente no haya escuchado. Y nos encontramos con una serie de charlas de Fray Nelson Medina. Y nos encantó el enfoque que le da a la diferencia entre los sexos. Y vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy. Sabemos ya que las mujeres y los hombres se ven diferentes, tienen cuerpos diferentes, que piensan diferentes, pero nunca se nos había ocurrido pensar que también amaban de manera diferente. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día. Antes de empezar con el tema propiamente dicho, queremos hacer un ejercicio. Las respuestas más o menos eran lo que estábamos esperando. Voy a leerle alguna de las respuestas de los padres. Primero es, qué interesante, me gusta el barco que hiciste. ¿Por qué encerraste a tu hermana en un círculo? Hermosa familia en una isla, mamá, papá, hijo e hija. Esto está muy lindo, muy bonito. ¿Me podrías explicar en más detalle? ¿Qué dibujaste? ¿Qué es eso? Qué bonito tu dibujo, mi amor. ¿Y qué colores tan vivos? Pero ¿me explicas un poquito quién está metido en el círculo? ¿Y eso es un submarino? No entiendo este dibujo. ¿Podrías explicármelo, por favor? Y van por esa vena, con algún comentario técnico, con un poco de descripción y con explícame lo que has hecho. Bueno, alguno de las mujeres es, qué hermoso te quedó mi vida, cuéntame de tu dibujo. Está lindo el dibujo, papi, me encantan los muñequitos y los colores que usaste. Qué lindura, dibujaste nuestra familia, gracias mi amor. Qué linda la bebé que en la barriguita de la mamá, nuestro último viaje a la costa. Qué lindo mi amor. En la situación de vulnerabilidad de un niño que viene con un dibujo que ha hecho con cariño y se lo presenta a los padres, lo más probable es que, como han visto, el padre y la madre den respuestas diferentes, como lo acaban de hacer ustedes. ¿Por qué es eso? Pues resulta que nosotros los varones amamos con lo que se llama un amor de discontinuidad. Y las damas, viviendo la maternidad desde siempre, aman con un amor de continuidad. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día un poquito, ¿sí? Espérese, señora. ¿No es cierto? Y claro, y eso se ve en muchas situaciones cuando entramos en diferentes discusiones. Por ejemplo, alguna que tuvimos nosotros fue cuando estábamos con los hijos recién nacidos. La primera discusión fue, bueno, ¿y hasta cuándo se va a quedar este bebé en el cuarto? ¿Hasta cuándo lo vamos a tener en la habitación con nosotros? ¿Sí? Y obviamente pues las decisiones fueron encontradas. Al final creo que estuvimos de acuerdo en como 3 meses. Y algunas madres se cogerán la cabeza, pero a los 3 meses los niños salieron del cuarto, en el caso de nosotros, ¿no? Claro, pero en ese caso el punto es que yo siempre voy a tratar de proteger, de que se quede el mayor tiempo posible, pero él va a tratar de ver todas las cosas beneficiosas que hay para el bebé de estar afuera, ¿sí? Y yo voy a tratar de mirar esa continuidad con mi hijo y guardarlo, aunque al final lleguemos a un acuerdo. Bueno, entonces, pues viendo esto uno se da cuenta que a uno le pasa con sus hijos, de uno como mujer, cuando llega un dibujo a uno no le importa lo que dibujó, uno lo que quiere es decir qué hermoso, qué belleza, qué cosa tan hermosa. Y al contrario, por ejemplo, cuando Carlos llega, yo me pongo a mirar, ahorita qué le va a decir, ahorita qué le va a criticar, ¿no? Ahorita qué le va a preguntar. Inclusive esta semana nos pasó, llegó nuestra hija con un certificado, nos estaba esperando, un certificado de honor. Ay, mi amor, felicitaciones, me alegro tanto, eres lo máximo. Y llega Carlos y le pregunta, ¿y esto por qué fue? Y explícame un poco más. Y yo por dentro, ay, pero ¿por qué le tiene que preguntar tanto? Solo felicítela nomás, usted no necesita saber nada más, ¿no? Pero así somos diferentes, ¿sí? Y cada uno, pues, hay una razón para eso. Bueno, entonces ahorita para mí fue como un abrir los ojos, eso del amor de continuidad. Y yo le decía a Carlos, si yo hubiera sabido esto, yo creo que nos habríamos evitado, ¿me escuchan ahí?
bueno, nos habríamos escuchado muchísimas peleas que tuvimos de cuando los hijos estaban creciendo, porque yo creía que la manera en que yo educaba a mis hijos era la correcta, y él lo que tenía que hacer es cómo no se da cuenta. Y nosotros a veces como mujeres hacemos esto, ay, pero sí bien lo que hizo el otro, o sea, nosotros nos creemos que no, o sea, nosotros somos las correctas, pero ¿cómo se te ocurre? O por ejemplo, de pequeñas, yo me iba a mercar y Carlos se quedaba con los niños 2 o 3 horas, y yo llegaba y, ¿les diste de comer? No, he estado jugando todo el tiempo con ellos. Pero ¿cómo no le diste de comer? O sea, yo lo que quiero es protegerlo, eso es mi continuidad, protegerlo, la protección de que esté bien. Y a veces nosotros podemos, sin querer, pensar que tenemos que protegerlo del papá, o pensar que es que los hijos no van a estar bien si no están conmigo porque él no tiene ni idea de cómo hacerlo. No, yo soy la que no tengo ni idea a veces de que es totalmente diferente a mí y que Dios lo creó a él diferente. Y yo no soy, los dos estamos correctos, pero creo que las mujeres tendemos a ser un poco más críticas. Entonces, no, él no está equivocado, él lo ama desde la discontinuidad, yo lo amo desde la continuidad porque yo lo tuve en mi vientre. Sí, entonces, para dar un poquito más esta definición, amar desde la continuidad es que yo hago como que extiendo mi ser en la otra persona, ¿sí? Yo protejo porque como él ha estado en mi barriguita todo el tiempo, yo extiendo esa protección. Entonces, es como... y de la misma manera, cuando uno habla, bueno, eso es con respecto a los hijos, pero también es cierto que Dios, que es tan bueno, nos dio a nosotros las mujeres como una manera más versátil de ver. Nosotros somos muy perceptivas, Dios quiere que así seamos y por alguna razón quieren que ellos sean diferentes. Ahora, con respecto, también tenemos una capacidad comunicativa que es mucho mayor, y esa continuidad no solamente se da para mi hijo, sino también para mi esposo. Entonces ahí cuando dice, la mujer es el corazón del hogar, cuando yo tiendo a admirar a mi esposo, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando se enamoraron, pero una de las cosas que uno enamora de la persona es que uno admira a ese ser y uno quiere decir todas las cosas por las cuales lo admira, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un corazón sano y no me siento mal porque San Pablo diga que él es la cabeza y yo soy el corazón, yo me voy a alegrar por las cosas buenas que él hace. Si él llega más arriba que yo no tengo ningún sentido de competencia porque él es una extensión de mí, ¿sí? Si él llega más arriba que yo a nivel profesional, si gana más, si los hijos van y acuden a él, yo voy a estar feliz, porque es que es una continuación de mí misma, ¿sí? Yo no tengo que competir, y de hecho nos ha pasado últimamente, mi hijo cada vez acude más a Carlos, y yo me siento feliz de que él se esté identificando con él. A mí no me interesa, o sea, que bueno, yo quiero saber, pero no me pongo celosa, por gracia de Dios, porque sé que yo soy, de alguna manera, él es mi continuación. Entonces, eso es algo muy, muy bonito. Ahorita, por ejemplo, ustedes saben lo del diaconato, pienso que vamos a tener que renunciar a muchas cosas que yo amo, pero como yo siento que Dios lo está llamando a él, y aunque me entristezca un poquito por las cosas humanas que yo quiero dejar, estoy feliz que él llegue a su meta. Yo soy como él es como una continuación mía, según yo, ¿no? Bueno, otra cosa que tenemos como para los esposos, que hace que nosotros nos enamoremos de ellos, es que ellos realmente se interesen por nosotros, por nuestras cosas, pero que sean genuinos, ¿sí? Para uno es muy importante. Y que de alguna manera demuestren que nos necesitan. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo siento que él es autosuficiente, eso me aleja de él. Eso me aleja de él, cuando él piensa que puede, o no es que él lo haga, pero hay actitudes que dice, yo puedo hacer esto absolutamente solo. Eso a mí me aleja, porque uno está en búsqueda de un complemento con el otro ser humano. Entonces, si no me necesita, ¿yo qué hago acá? ¿Sí? Entonces, es bueno que los hombres hagan sentir a sus esposas, para mí por lo menos eso es importante, que él me necesita, en alguna cosita, pero que me necesita, ¿sí? Bueno, y la otra que es muy importante, es que él disfrute también de mi compañía, ¿no? Y que gracias a Dios él lo demuestra poco a poco. Entonces, con eso, es de esa manera como nosotros amamos y podemos ser como corazones del hogar cuando él demuestra
cuando Él está a la par con lo que yo espero de Él. Entonces, resumiendo, la mujer ama con amor de continuidad porque ella extiende su ser hacia aquellos o aquello que ella ama, hacia todo. Es ver las cosas desde el estar bien. No me acuerdo quién lo definía, se me escapó el nombre en este momento, pero él definía a una mujer como un ser que cuando ella siente frío, abriga el hijo, porque esa es la conexión que ella tiene con su pequeño. Sí, ella busca nutrir, alimentar, cuidar. La imagen más bonita de aquello es justamente la imagen de la gallina con los pollitos debajo de las alas. Sí, o sea, ahora, ¿cómo participamos nosotros los caballeros de toda esta belleza? Bueno, pues nosotros tenemos una tendencia a lo que se llama un amor de discontinuidad, que no quiere decir que sea menos, sino que es distinto. Un amor de discontinuidad es la capacidad del varón que tiene de amar y poner las cosas en contexto. Cuando ustedes hacían la evaluación de este dibujo que veíamos en un comienzo, la mujer buscaba apoyar, alentar, hacer sentir bien al niño, que el niño no pierda esas ganas de seguir dibujando. Pocas veces, una vez ya el niño de Rembrandt a los ojos de la madre, ¿no? Los padres eran un poco más críticos. Bueno, ¿qué es esto? Porque claro, o sea, el dibujo es un dibujo típico de un niño de 6 años, pero tampoco le voy a decir al tipo que ya está para vender pinturas en la plaza. Le falta, o sea, yo lo que quiero es que él siga mejorando. Hijo, puedes mejorar. De hecho, uno de los comentarios decía eso. Todavía puedes mejorar. ¿Qué es lo que cuando una de las cosas que más me gustó del tema fue justamente que la mujer en su amor de continuidad comienza a amar a su hijo desde que sabe que lo lleva dentro. Es más, a veces sabe que lo lleva dentro antes de una prueba. El padre comienza a amar al hijo a partir de una noticia. El padre no lo siente, no lo ve. El óvulo fecundado es tan pequeñito que al comienzo no se ve, ni se siente tampoco. Pero uno al escuchar que va a ser padre, comienza a amar a ese niño. Y eso pues sigue creciendo cada día más. Entonces, el hombre es capaz de amar poniendo al objeto amado en el plano de otra realidad. Lo puede ver en contexto. Y esta es la palabra clave para el amor del hombre. Es contexto. Puedo ver aquello que amo en contexto. Entonces, mientras la mujer se enfoca en el estar bien, el hombre se enfoca en lo que es bueno. Es un enfoque ligeramente diferente del amor. El hombre, si no se han dado cuenta, prioriza la comunicación verbal concreta y exacta. Si alguna vez le quieren hacer un favor a sus maridos, señoras, vayan al grano. ¿Sí? Cuando estén, por ejemplo, conversando el presupuesto, si conversamos el presupuesto y yo veo un monto que no me gusta, le digo, ¿y por qué tiempo de vacaciones? No, es que el doctor me ha dicho que los niños necesitan vitamina D. Eso era todo lo que yo necesito saber. Ya cuando empezó con que vitamina D, pero no fue el doctor al que vamos siempre, sino el doctor que está en la otra clínica, ese que atendió a fulana de tal, pero que no es el mismo diagnóstico, porque el fulano de ella necesitaba vitamina D, pero por otras razones, a diferencia de tu tía abuela. No, ya es mucho. O sea, ya cuando observen los rostros de sus maridos, señoras, y cuando vean que las venas de la cabeza comienzan a saltar, calladitas. Ya el hombre tiene suficiente información. ¿Sí? Y eso es difícil porque ellas tramitan todo en su cerebro de una manera diferente, donde todo está conectado. ¿Sí? Y aquí viene la parte más escabrosa, es cómo hacemos nosotros, no solamente desde el aspecto de la paternidad, pero desde el noviazgo, para hacer que esta señora se mantenga enamorada de mí. Pues Dios es grande, porque Él hace todo, pero antropológicamente el hombre debe ser admirable. O sea, y nosotros lo entendemos, porque los varones somos competitivos entre nosotros. En cada grupo de varones siempre va a haber el que se vea mejor,
el que hable mejor, el más inteligente, el que más dinero gane, el que sea más fuerte, el que sea más rápido. Siempre va a haber una especie de jerarquía. Y tendemos a ser competitivos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, ¿cómo hacemos? Nosotros de la Iglesia Católica, ¿en qué nos enfocamos? Nosotros nos enfocamos en ser santos. Y yo soy un convencido de que no hay nada, pues claro, lo tendría que decir ella, pero que no hay nada que sea más atrayente que alguien que realmente vive con valor sus virtudes y que trata de crecer en ellas. Sí, yo no sé gracias por tu apoyo. Gracias por ese aporte tan extenso. Sí. ¿Sí? Entonces, el hombre debe desarrollar esa capacidad de admirar a su mujer. Ahora, nuevamente en la sabiduría de Dios, mientras más las conocemos, más sabemos por dónde entrar, ¿sí? Por eso es importante conocer a la mujer. ¿Qué más puedo hacer para que ella, como Berta lo comentaba, o sea, no ser autosuficiente? Ahora, eso significa que yo me vuelvo un inútil, ¿sí? Lo que quiere decir es que le dé cabida a ella en lo que yo hago, en mis necesidades. Nosotros yo tengo una manera de fastidiarla a ella, que cuando yo hago algo, ella me dice, pero ¿cómo lo hiciste o lo pudiste? Yo la miro, le digo, y eso la saca de quicio. Así que yo lo hago con bastante frecuencia porque, bueno. Otra cosa es mostrar interés por ella. Tengo que saber cómo se llama su jefa del trabajo, con quién conversa, cuál es la situación que pasó. A mí al comienzo me costaba muchísimo tener que aguantarme todo el rollo, pero ahora es como una serie de Netflix. O sea, es como, vamos a ver qué pasó, a ver qué le dijo, 15 películas. Y las mujeres tienen una vida laboral que es mucho más entretenida que la de los varones. Porque la fulana me miró así, yo me pensé esto y me dijo esto, no me lo dijo con las palabras, pero lo estaba pensando. Interesante es que el 85% de la comunicación femenina es no verbal. Es casi opuesto al de nosotros. Nosotros queremos algo concreto, conciso, dímelo claro. Por eso cuando ella se pone a darme hints o comienza a esperar que yo infiera algo de las cosas, sí. Pero es que tú debiste, por los 3 grados que elogié el cuello, tú debiste haber entendido que yo quería que me lleves a ese restaurante. No, dime que tienes hambre y que quieres ir a un sitio y yo con todo el amor del mundo te llevo. Otra cosa importante es pasar tiempo con ella, acompañarse, que sea parte importante de cómo distribuyes el tiempo, estar con tu esposa o con tus hijos. Bueno, hay una cosa muy importante en esto de ser la cabeza, y acuérdense que cuando San Pablo dice, es que Él es la representación de Cristo en mi hogar. O sea, no hay una manera, creo que más fácil, diría yo, desde la mujer, desde mi perspectiva, de que yo no solo respete, sino que apoye el liderazgo, que ver que mi esposo está a los pies de Cristo, que su guía es Dios. Porque cuando yo, por ejemplo, vamos a adoración, servimos y Carlos se pone de rodillas ante Dios, yo no tengo ninguna duda de que en el momento en que tengamos que tomar decisiones importantes, él como cabeza de hogar, Dios lo va a ayudar, porque él se está humillando ante Dios, aunque se tiene que humillar, y los hijos lo están viendo, y los hijos ven. Y tal vez yo esto lo he contado en otra oportunidad, pero yo me acuerdo de mi padre. A mí me gusta hacer visita al Santísimo, pero fue mi padre quien me enseñó a hacer las visitas al Santísimo. No fuimos muy cercanos, fue un hombre difícil en la relación con él, pero me acuerdo, mi papá confesándose, mi papá de rodillas, mi papá rezando el rosario aunque me molestaba tanto, y cuando yo lo veo a él haciendo eso, yo tengo la tranquilidad de que mis hijos, independiente de qué rumbo tomen en la adolescencia o en el camino de crecer, tienen a un padre y a un esposo que está de rodillas ante Dios. Y eso me da seguridad de que cuando ellos necesiten un consejo, él está mirando a Dios y mis hijos van a mirar a su padre. Yo no tengo que competir, él es la cabeza y estoy feliz con eso. Gracias, corazón.
desde el punto de vista de la crianza, hay cosas que el padre debe hacer que son muy importantes. Si ustedes tienen un hijo varón y no tienen la costumbre de decirles lo orgulloso que se sienten de él o cuánto lo aman, sobre todo cuando consigue algo importante, o sea, somos varones, sabemos que nunca vamos a dar un cumplido por algo pequeñito, ¿no? O sea, se levantó la cama, qué orgulloso me siento de ti, mi hijo, porque te levantaste la cama. Ya no, pero si obtuvo un diploma, si logró algo difícil, díganle a su hijo que lo aman, que están orgullosos de él, no se olviden de eso, porque eso es lo que hace que el hombre también desarrolle la confianza en sí mismo. Y con las mujeres, con las hijas, es un poco diferente. Sean afectuosos con sus hijas, abracen a sus hijas, denles besos, hablen con ellas, díganles cosas bonitas, pasen tiempo con ellas. ¿Por qué? Porque es importante que la hija de ustedes, y obviamente estamos hablando de relaciones sanas entre el padre y la hija, tiene que aprender de ustedes a reconocer cómo es el amor sin deseo, para que cuando cualquier patán de la calle venga a ofrecerle deseo sin amor, ella sepa darse cuenta, que no ande buscando las cosas que uno no les dio, ¿sí? Después de este punto serio, y es importante aprender a enseñarle a las hijas cómo es el amor sin deseo, para que ellas reconozcan el deseo sin amor. Es bien importante. Ahora bien, ¿cómo nos enamoran, señoras? Les voy a dar algunas pautas para que lo pongan en práctica. Me gustaría poder decir, pero no puedo, que somos hombres supremamente elevados, tremendamente espirituales, y que apreciamos sus virtudes, sus dones de comunicación y la manera en cómo piensan, pero no, a nosotros nos entra todo por los ojos. Pónganse bonitas, vístanse bien, manténganse dentro de la edad que uno puede tener. Tampoco se trata de que una señora de 60 años se vista como una de 15, no es necesario, pero cuidarse, mantenerse saludable, mantenerse arregladita, es importante para un hombre. Para un hombre es importante estar con alguien que los demás admiren también. A mí me gusta cuando estoy con Berta y la gente me mira a mí porque tengo una esposa que es bonita, que me gusta, que yo me siento bien de llevar a mi lado, ¿sí? No tiene que ser una Miss Universo tampoco, pero una mujer que se sepa conducir. Yo creo que ustedes han escuchado la frase de que la mujer del César no solamente debe serlo, sino también parecerlo. Pues yo creo que esa frase la escribió un hombre. Y es cierto, a mí me importa que mi esposa se vea bien, que esté bien cuidada y que se muestre, porque es una extensión de cómo yo la cuido. Otro punto importante es que el hombre, como es competitivo, tiene metas. Nosotros tenemos objetivos, hay cosas que queremos lograr. En los deportes, en la parte profesional, en la parte espiritual. Es importante que mi mujer se interese por lo que me interesa a mí. Es importante que ella se interese por mis metas y que me ayude a alcanzarlas, que no sea un impedimento para ellas. Perdón. Aquí cuando nosotros escuché una fórmula muy buena y decía, si ustedes tienen problemas para que sus esposos hablen con usted, si alguno tiene, simplemente hable del tema que a él le gusta. Sí, o sea, interésese, como él decía, por las metas. Y cuando estábamos preparando esta charla, Carlos me decía, ¿sabes quién es así? Y yo pensé que iba a decir que yo. Y me dijo, no, hay una compañera de trabajo que en la parte profesional es así. Entonces, lo dije a propósito. Pero luego me sentí yo, y luego fue un llamado de atención para mí. Yo le dije, pues tiene razón, yo no siempre me intereso por las cosas de mi esposo. O sea, no siempre me intereso por sus metas. Yo quiero que él se interese por lo mío, por los hijos, por todo eso, pero poco. Entonces, otro tip, comencemos a interesarnos más por sus metas. Y aquí viene la dificultad para ustedes. Tienen que hacerlo de manera inteligente. Es decir, que no aparezca un interrogatorio. Porque cuando ella me pregunta, ¿y cómo te fue en la reunión? ¿Y qué dijiste? Bueno, hablamos del tema de las inspecciones en tal planta. ¿Y cuándo van a empezar? ¿Y cuántos equipos van a hacer? ¿Y cuántas personas van a ir? ¿Y hasta cuándo te vas a quedar allá? ¿Y dónde te vas a quedar? No, ya, eso parece un reporte, parece un reporte, ¿sí? El secreto está en hacer hablar al hombre de sus temas. Cuando ella me habla de fútbol y se aprendió el nombre de un jugador de fútbol, de uno solo, y me dice, me parece que fulano de tal jugó, me parece que Messi jugó muy bien hoy día.
Yo sí, yo hubiese visto cómo jugó Di María al costado. Y me pongo a hablar yo solito del tema. Y ella se entera de todo lo que ella tiene que aprender de lo que a mí me gusta. ¿Sí? El secreto para ver y interesarse por las cosas de su hombre es hacerlo hablar a él, con las preguntas adecuadas. Tercero, todos nos creemos superhéroes. Todo hombre siente que es un superhéroe. Cuando usted le pide a su marido que vaya a sacar un clavo que estuvo mal puesto, que por favor le ponga gasolina al carro, al de usted. Cualquier cosita que usted le pida a su marido, si se lo pide bien, lo va a hacer sentir como un superhéroe, como alguien que está ahí para salvar las cosas, ¿no? Yo por ahí escucho las pocas veces que Berta habla groserías es cuando lidia con computadoras. Entonces yo paso por la casa y escucho. Le digo, amor, ¿qué pasó? No, es que esta porquería no funciona, se me hace por acá, se me hace por allá. Amorcito, hazte a un lado. Y le arreglo la computadora. Se pone la capa para arreglar. Y claro, o sea, también eso hay que hacerlo con inteligencia para que el pobre tipo no sienta que es un plomero sin sueldo, ¿no? Y lo ponen a hacer una lista de 20 cosas al día. Y esto es importante, porque en el asunto de conocer al hombre, de las metas del hombre, es complicado para la mujer, porque a veces la mujer llena la agenda con sus cosas. ¿Sí? Ahora, hay que reconocer, como les decía, que hablar con un hombre no es fácil, así que pónganlo a hablar a él. Berta lo decía y me estaba robando un poquito el tema, que nosotros tenemos que ser en nuestra casa la representación de Cristo. Y con esto llegamos al kit, a la parte central del versículo que les compartimos al inicio de Efesios. Y es que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, es decir, entregarse por ella. Ese es el rol de la cabeza del hogar. Un hombre que sea el primero en arrodillarse. Un hombre que sea el primero en levantar las cosas pesadas. Un hombre que sea el primero en perdonar y en llevar a la familia más cerca de Dios. Ese es nuestro papel. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero se está perdiendo la influencia paterna. Comenzamos a ver estamos viviendo una época donde todo se trata de sentirse bien, hacer lo que a mí me gusta, yo pienso así, yo me creo esto, entonces los demás tienen que respetar ese ámbito donde yo me siento bien, porque los padres estamos faltando. El amor de continuidad llevado al grado extremo se vuelve complicidad. Ya no me interesa, y eso es importante, por eso es tan importante para un niño poder experimentar los dos amores. El de la madre que lo impulsa a creerse que él puede lograr las cosas, que él tiene un destino grande, pero también el del padre que lo ayuda a llegar hasta allá. Esa es la importancia del amor de discontinuidad y del amor de continuidad para la crianza de un niño. Porque cuando solamente se da el de continuidad nos comenzamos a volver un mundo individualista. Se forman tribus de gente que solamente piensa una cosa y no tiene espacio para lo que los demás dicen. No sé si ustedes se dan cuenta con estas nuevas revueltas, con la reversión de la sentencia de Roe versus Wade que se dio en la Corte Suprema de Estados Unidos. Hay dos tribus de gente. En la parte de ideología de género, hay tribus de gente. No queremos escucharnos. No estamos dispuestos a escucharnos. ¿Sí? Otra gran referencia es San José. Otra gran referencia es San José. Desde hace unos 3 años o 4 años acá, yo cada vez quiero más a San José. Es increíble lo que él puede hacer cuando uno le pide las cosas con devoción y con disciplina. Él se toma su tiempo, pero todo lo que uno le pide, él lo concede. Él es un buen líder. Es discreto, silencioso, obediente, orante y puro. Y esas son las cosas a las que nosotros debemos aspirar. Discreto, silencioso, obediente, orante y puro. Y hay un pasaje hermoso, que creo que es la siguiente filmina. Y nosotros nos damos cuenta
que aunque la santidad de María y de José no son comparables, la santidad de María está muy por encima de la de José, Dios le habla al Padre, le habla a la cabeza de la casa. Y esta cabeza de la casa, tremendo santo también, en silencio y sin decir nada, hace exactamente lo que Dios le pide, por tanto tiempo como sea necesario, cruzando lo que sea necesario cruzar. A eso estamos llamados a hacer. Bueno, entonces, pues ya para ir terminando, pues redondeando, no tenemos que tener miedo a las diferencias, no estamos compitiendo, tenemos que admirar a nuestros esposos. Lo que tenemos que tener miedo es al egoísmo, eso sí. Yo me acuerdo que Fray Nelson Medina decía algo mucho, decía, el divorcio no empieza en la primera pelea, empieza en el primer egoísmo, en la competencia, en querer competir por ser mejor. Entonces, dejar el egoísmo y trabajar como equipo. Somos corazón, él es la cabeza, qué bien. Y como decía Carlos, un niño necesita el soporte y el apoyo de nosotros como madres, pero necesita el contexto y el desafío. Yo, una cosa chiquita, me acuerdo hace muchos años, Mario, mi hijo mayor, tenía 9 años y le costaba amarrarse los zapatos. Fuimos a comprarle zapatos y yo todavía le compraba zapatos de velcro, sí, porque no quería. Y cuando fuimos a comprar, eso casi que fue una batalla campal, porque él quería comprarle unos zapatos con amarradero y yo no, comprémosle de velcro. Y Mario empezó, yo vi que quería llorar y yo por dentro decía, pero ¿por qué lo quiere obligar si es que eso le cuesta tanto? O sea, no tiene todavía las habilidades. Y él en su contexto decía, es que tiene que aprender, tiene 9 años, los otros niños lo están mirando, yo sé que él sí puede. Bueno, le terminamos comprando los zapatos, pero yo estaba tan enojada, pero tan enojada, porque ¿cómo es posible que me lo exponga a ese sufrimiento? Bueno, el caso es que unos días después, llegó 2 o 3 días después, bueno, lloró todo poniéndose, pero feliz, mostrando que ya se había amarrado los zapatos, ¿no? Entonces, no podemos salirnos con la nuestra, o sea, tenemos que de verdad tener en cuenta lo que el esposo dice o sea, es una cosa chiquita, pero que yo digo, de verdad que me habría ahorrado un montón de peleas si hubiera sabido que yo no tenía la razón completa. Bueno. Importante entender que a pesar de que hay diferencias en el amor, en las tendencias al amor que tenemos, no son excluyentes. Es importante que los dos seamos corazón. Es importante que los dos seamos cabeza también, en el sentido de que no nos podemos andar contradiciendo, sobre todo delante de los hijos. Es importante también que nosotros enseñemos a nuestros hijos, varones sobre todo, a expresar sus sentimientos con palabras. Y va justamente por esta tónica de que los dos tenemos que ser capaces de amar de las dos maneras. Hagan que los niños sepan expresarse cuando están molestos, cuando están tristes, porque eso los va a ayudar también a comunicarse con alguna futura esposa que cuando la tengan. ¿Sí? Y sobre todo, seamos conscientes y estemos seguros de que aquello que Dios nos da y nos brinda en su palabra es para nuestra felicidad plena. No hay nada en la voluntad de Dios, en lo que Dios nos pide, que nos haga infelices. Al contrario, todo nos lleva hacia la felicidad en Él. Cuando se anula la diferencia entre el hombre y la mujer, nos privamos de toda la riqueza de su complemento y de toda la construcción que ha brotado de la sabiduría, del poder y del amor de Dios. Muchas gracias.